Siempre he tenido mucho interés por pensar cómo podría ser una biología teórica. Aunque es un librito pequeño, la verdad es que es bastante denso. No es que se me haya ocurrido la idea hace un año que va, o sea, los tengo desde que era estudiante. La lógica y la computación pues podrían ser algo así como lenguajes que son muy apropiados para describir o entender los fenómenos biológicos. Igual que el cálculo está muy bien para que emergiera la física. La física tal y como la conocemos está muy vinculada al cálculo. Pues probablemente yo creo que la computación y los lenguajes y las simulaciones propias de la computación son muy apropiadas para la biología. En el fondo el libro tiene aspectos casi iba a decir, biográficos, en el sentido de lo que yo considero autores que son importantes, autores fundamentalmente europeos, que han contribuido al pensamiento más teórico en biología, y que en su momento, yo más joven, pues los leía. Mi tesis de licenciatura, o sería así como el trabajo fin de máster que se hace ahora, versó sobre un biólogo que se dedicó, inglés, que se dedicó a aplicar los principios de la lógica a la biología en los años 30 del siglo pasado, que se llamaba Joseph Henry Butcher. Entonces, siempre he tenido muchísimo interés por ver el alcance de la obra de este hombre, que me ha tenido mucha trascendencia, porque empezó a trabajar en la formalización de las teorías biológicas, pues probablemente demasiado temprano, porque la biología no había avanzado. Estamos hablando de los años 30 o 40 y aún se quedaban por descubrir cosas muy importantes en torno a la célula, el DNA, la biología molecular, etc. Trato de ver en qué medida estamos en condiciones de hacer algo como computar una célula. Es decir, si aún no hemos llegado, pero no estamos muy alejados, ¿no? Entonces, es decir, si podríamos o podemos o estamos en condiciones de, a través de algo así como de un algoritmo más o menos complejo, poder describir toda la fenomenología de lo que es una célula y casi in silico poder trabajar como si fuera una célula real. O sea, que no es solo la computación, que es un elemento importante que pone de manifiesto que conocemos cada vez más esa entidad que es la célula, sino que físicamente esto se podrá hacer. No es solo una célula computada, es incluso la síntesis, iba a decir química, de un organismo. Es decir, poder fabricar vida en el laboratorio, claro. Esto es en el laboratorio y fuera del laboratorio, ¿no? Esto lo vamos a ver. Estamos en los albores de poder digamos, no quiero utilizar el término crear, que suena así muy pretencioso y muy divino, pero a sintetizar vida, sí, y además como una especie de vida a la carta, con unas características que no se tienen por qué parecer digamos, a formas de vida que nosotros conozcamos ahora mismo o que hayan existido en el pasado. Lo podemos hacer en la medida en que, como sabemos cómo funciona cada vez en más detalle esta unidad fundamental de la vida, que es la célula, pues tenemos más capacidad para poder construirla o poder definirla.